Buenos días. La clase de hoy vamos a hablar de los subproductos cárnicos chacinados. Este tema está comprendido en la unidad temática número 3, productos cárneos procesados. En el tema número 11, donde hablaremos de chacinado, definición, clasificación, fábrica de chacinado, requisitos de construcción y habilitación, elección, uso y cuidado de la materia prima, de los continentes y aditivos, elaboración de chacinados más requerido por el mercado. Definición de chacinado según el Código Alimentario Argentino. En el artículo 302 define a los chacinados como los productos preparados sobre la base de carne y o sangre, vísceras u otros subproductos animales que hayan sido autorizados para el consumo humano, adicionado o no con sustancias aprobadas para tal fin. Cuando hablamos de chacinados, nos estamos refiriendo en forma general a todos los subproductos a base de carne. A estos chacinados lo podemos dividir en embutidos y no embutidos. A su vez, los embutidos se van a clasificar en embutidos frescos, embutidos secos y embutidos cocidos. Y los no embutidos se van a clasificar en no embutidos frescos y no embutidos cocidos. Esta clasificación de los embutidos y no embutidos lo vamos a desarrollar con más detalles en las siguientes diapositivas. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 303, define a los embutidos aquellos productos que son introducidos a presión en fracciones de intestino u otras membranas naturales o artificiales aprobadas para tal fin, aunque en el momento del expendio y o consumo carezcan del continente. Esta definición ya es un poco más específica para algunos productos donde tienen un continente que le dan la forma. Los embutidos frescos son aquellos subproductos elaborados sobre la base de carne y tocino crudo con el agregado de sal, especies y aditivos de uso permitido y que no hayan sido sometidos a procesos térmicos de secado o de ahumado. La lista de productos que encontramos aquí, como por ejemplo pueden ser la longaniza, el codeguín, el chorizo fresco, la salchicha fresca. Nosotros vamos a desarrollar solamente un producto, por lo cual les recomiendo de que en el Código Alimentario Argentino puedan desarrollar los demás. En lo que se refiere al periodo de aptitud de los embutidos frescos, el periodo de comestibilidad oscila entre 1 y 6 días, siempre recomendándose su conservación en frío. Estos embutidos deben ser mantenidos a una temperatura entre menos 2 grados centígrados y 5 grados centígrados para poder asegurar ese periodo de comestibilidad. Se pueden prolongar estos periodos con diferentes métodos de conservación, como lo es el envasado en vacío, envasado en atmósfera modificada o el congelado, y que van a prolongar este periodo de aptitud entre 30, 60 y 90 días. En lo que refiere a la cantidad de tocino que está permitido para estos tipos de productos, no deben superar el 50% del peso del producto. En el caso de los rótulos y membretes, deben tener los porcentajes de carne, de grasa, de órganos, si lo tienen, y otros tejidos de cada especie animal que entre en su composición. Teniendo en cuenta la clasificación anterior de los embutidos, donde los dividíamos en frescos, secos y cocidos,
Ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos con un ejemplo. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 327, define lo que es un chorizo fresco y establece la elaboración de este producto sobre la base de carne de especie de consumo permitida o sus mezclas, con la adición de tocino, con o sin sal y el agregado o no de otros ingredientes y aditivos de uso permitido. Este artículo se actualizó en el año 2018, donde anteriormente se permitía la elaboración de este producto a base de carne de cerdo, de vacuno y de ovino. Actualmente se permite la elaboración con otros tipos de carne que sean de consumo permitido. Uno de los parámetros que establece este código es en la cantidad de cloruro de sodio que puede tener ese producto. En este caso estamos hablando de 903 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto terminado. Hay una tendencia en la disminución de este aditivo por los problemas de salud que acarrea su consumo excesivo. En lo que se refiere al rótulo, se va a rotular como chorizo fresco solamente si estamos hablando de carnes bovinas, y si se utilizan otros tipos de carne, en el rótulo tendrá chorizo fresco de, y ahí se completa con la especie que se utilizó para su elaboración. No se permite el agregado de algún calificativo a esa etiqueta, como por ejemplo chorizo premium, chorizo especial o chorizo super. Únicamente va chorizo fresco con la leyenda dependiendo de la especie con la que se elaboró el producto. Siguiendo con la clasificación de los embutidos, ahora es el turno de los secos. Y estos productos tienen la característica de que son sometidos a un proceso de deshidratación parcial para favorecer su conservación. Como ejemplo, vamos a describir dos productos. Según el Código Alimentario Argentino, en el artículo 338, define lo que es un salame y establece que se elabora sobre la base de carne de especies de consumo permitido, con el agregado de tocino, sal, salitres, especias, vino blanco y azúcar. Y en el artículo 339 define lo que son los salamines y establece que se elaboran sobre la base de carne de especies de consumo permitido, con el agregado de tocino, sal, salitre, azúcar, especias y vino. Como ustedes pueden observar, la diferencia que establece nuestra reglamentación entre los dos productos es el vino. El salame lleva vino blanco y el salamín lleva vino. Y acá le da libertad al elaborador de usar cualquier tipo de vino para darle un sabor característico. También pueden observar que estamos hablando de otros aditivos como salitre, azúcar, y cuando describamos más adelante cómo es el proceso de elaboración, vamos a detallar cuál es la función de estos aditivos. En lo que respecta a la sal, tendrá como máximo 1805 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto. En lo que respecta al rótulo, se tiene que rotular como salame o salamín de, dependiendo de la especie que se utilizó para su elaboración. Y si hablamos únicamente de salame o salamín, estamos hablando
de que se utilizó la carne vacuna. Y tampoco debe llevar algún calificativo alguno, como por ejemplo Premium, Super, Extra. Por último, los embutidos cocidos. Y estos productos tienen la característica de que sufren un proceso de cocción en su elaboración. Esta cocción puede ser por calor seco, en agua o al vapor. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 346, define a la mortadela y establece que este producto se elabora sobre la base de carne de especies de consumo permitido, con el agregado o no de tocino, azúcar, con o sin la adición de salitre, productos amiláceos, leche en polvo y especias. La mezcla se puede embutir en bolsas de plástico, tripa seca cocidas, vejiga o esófago cocido. En lo que respecta al rótulo, estos productos se van a rotular como mortadela de, teniendo en cuenta la especie que se utilizó como base cárnica. Siempre recordando de que tienen que ser carnes de consumo permitido. Cuando hablamos de mortadela sin ningún tipo de calificativo alguno, estamos hablando que en su base cárnica está compuesta por carne de cerdo y vacuno. En lo que respecta a los porcentajes de cloruro de sodio, en este caso tendrá como máximo 1136 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto terminado. Por último, vamos a desarrollar a los chacinados no embutidos, donde lo podríamos subdividir en frescos y cocidos. En esta clasificación son muchos los productos que se encuentran incluidos y algunos son más conocidos que otros. Por ejemplo, el lechón arrollado, matambre arrollado, queso de cerdo, hamburguesa, etc. En este caso vamos a desarrollar solamente un ejemplo. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 330, define por hamburguesa o bife de hamburguesa al producto de forma plana, elaborado exclusivamente con carne vacuna picada, con un contenido graso promedio en el lote de no mayor al 20%. Sal con o sin el agregado de antioxidantes, aromatizantes, saborizantes, especias, el saltador de sabor, estabilizantes, únicamente fosfato y polifosfato, y estabilizantes de color, excluyendo al nitrito y al nitrato. Como pueden observar, es muy larga la lista de aditivos permitidos para la elaboración de este subproducto, y yo los invito a que lean el artículo 323 bis, donde ahí van a encontrar una lista de todos los aditivos permitidos, ya sea para chacinados embutidos, frescos, secos o cocidos, y los chacinados no embutidos. Este es uno de los únicos productos donde tiene un límite máximo de la cantidad de contenido graso que puede tener ese subproducto,
Y este contenido graso puede ser por tocino o por el agregado de grasa de la especie con la que se está elaborando. No se admite el agregado de colorantes naturales y o artificiales, y en caso de utilizarse carne de otra especie que no sea la vacuna, deberá denominarse hamburguesa de y detallando la especie que se utiliza para su elaboración. En lo que respecta al contenido de sal, como máximo tendrá 808 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto terminado. Requisitos edilicios de una fábrica de chacinado. Estos se deben encontrar aislados de otras industrias que no elaboren productos alimenticios. El acceso a la planta, como los caminos internos, deben estar en buenas condiciones, asfaltados. Deben poseer un alero para la carga y descarga de productos. La descarga de las medias reses o cuartos se deben realizar por rieleras o por otro medio mecánico, nunca en el hombro, y si la materia prima ingresa en cordes se deben transportar por medio de zorras. En lo que se refiere a las condiciones edilicias, tienen los mismos requisitos que una planta frigorífica, donde las superficies y pisos deben ser lisos, impermeables, de fácil limpieza y desinfección. El piso debe tener una pendiente hacia los desagües de como mínimo 2%. Estos drenajes son de tipo sifónico. Paredes y techos deben ser lisos, de colores claros, de fácil limpieza y desinfección, impermeables, y deben poseer ángulos sanitarios. La disponibilidad de agua se requiere 20 litros por kilogramo de producto terminado. La iluminación mínimo de 200 unidades lux. La ventilación, puede ser por medios mecánicos o natural, con los mismos requisitos de una sala de depostado, y la temperatura no debe exceder los 15 grados centígrados. La fábrica de chacinado debe contar con las siguientes dependencias. Algunas de ellas son opcionales según el producto que elabore. Debe poseer una oficina de inspección veterinaria, sala de depostada, si el ingreso de la materia prima se hace por medias reses o por cuarto, sala de elaboración, cámaras frigoríficas, secadero si elabora embutidos secos, ahumadero si realiza el ahumado de algunos productos, estufas, sala de cocción si realiza embutidos cocidos, depósitos de tripas, depósitos de aditivos, local para lavado de utensilios, local para el rotulado, embalaje y expedición de los subproductos, depósitos para detritos, desperdicios y decomisos, servicios sanitarios y vestuario. En esta diapositiva podemos observar el flujograma del proceso de elaboración de diferentes tipos de chacinado, donde vamos a comenzar con una vía en común y luego se van a diferenciar según el subproducto que queremos elaborar. Mi flujograma va a comenzar con la elección de la materia prima. Luego se realiza el desposte y el charqueo, un picado, donde aquí ya hay una pequeña diferenciación dependiendo del producto que elaboramos, va a ser el picado. Se realiza el pesado de la materia prima y los ingredientes. Luego se mezclan estos dos componentes, la materia prima y los ingredientes, y aquí ya se llama pasta. Esta pasta puede ser procesada o se la puede dejar en reposo hasta 24 horas, pero siempre refrigerada. Hasta aquí tenemos los pasos en común para todos. Luego, según qué tipo de subproducto vamos a elaborar, va a seguir otro camino.
En el caso de hablar de un embutido fresco como es el chorizo, esa pasta va a ser embutida en tripas naturales, después se realiza el fraccionamiento, refrigeración y venta. En el caso de que se elabore salamines, que son embutidos secos, se realiza el embutido en tripas naturales o artificiales, va a tener un proceso de maduración y de secado, luego se realiza la envoltura o el empaque y va a la venta. Y en el caso de elaborar un chacinado no embutido como es la hamburguesa, esa pasta va a pasar a un moldeado donde se le va a dar esa forma plana redonda, un congelado, un empaquetado y a la venta. Cuando hablamos de la elección de la materia prima, no solo nos hacemos referencia a la carne, sino también la grasa, a las tripas, ya sea natural o artificial, a los ingredientes, aditivos, etc. En lo que respecta a la carne, esta debe cumplir con las mismas exigencias que mencionamos al ingreso de la materia prima en la despostada, donde se debe hacer un control estricto de la temperatura, el pH y de toda la documentación requerida que avalen que ese producto es apto para el consumo humano. La reglamentación permite que se utilicen cortes de segunda o de tercera categoría, pero que el contenido graso no supere más del 5%. Luego se realiza el charqueo, donde nosotros hacemos la eliminación de los cartílagos, tendones, aponeurosis y todo lo que sería incomestible. Siguiendo con el programa de elaboración de chacinados, una vez que tenemos acondicionada la materia prima, se realiza el picado. Existen en el mercado una gran variedad de picadoras, ya sea industriales, semi-industriales o domésticas, y estas a su vez pueden ser eléctricas o manuales. La única diferencia que existen entre ellas es la capacidad de picado en horas. Funciona principalmente por un tornillo sin fin que transporta la materia prima hacia la cuchilla y esta trabaja con el disco de corte. Estos discos tienen la característica de tener perforaciones de diferentes diámetros que van desde el 4 hasta 10 milímetros y que son lo que le van a dar la característica a esa pasta. El tocino también se puede picar con estas picadoras, pero también existen en el mercado tocineras, que son equipos que tienen diferentes tipos de cuchillas y que cortan el tocino en dados de aproximadamente entre 0,5 y 1 centímetro. Y también vamos a tener las cúter, que estos son equipamientos que trabajan a mayor revolución, donde la materia prima queda picada tan fina como una pasta suave y que generalmente se la utilizan para la elaboración de algunos chacinados o embutidos cocidos, como por ejemplo la mortadela. Una vez finalizado el picado, se realiza el mezclado de la masa, el tocino, más los condimentos y aditivos que vamos a utilizar. Este mezclado se puede realizar en forma automática, industrial o semi-industrial, con mezcladoras, o si no, también se la puede realizar en forma manual. Estas mezcladoras tienen la característica de tener paletas en su interior y que van a ir girando para realizar un correcto mezclado de toda la masa. Una vez finalizado este proceso,
la masa pasa a denominarse pasta. Y a esa pasta se la puede utilizar el mismo día de su elaboración o se la puede conservar hasta el día siguiente en cámara frigorífica a una temperatura entre 4 a 5 grados centígrados en el interior de la pasta. Si en el proceso de embutido se produce la ruptura de algún tipo de chacinado, se puede volver a utilizar esa pasta en otros productos que se elaboren ese mismo día. ¿Qué son los aditivos alimentarios? Son sustancias que se agregan a los alimentos sin ninguna intención nutricia. Estos carecen de valor nutritivo, pero van a cumplir la función de mejorar su presentación, mejoran los caracteres organolépticos, el sabor y en algunas circunstancias también mejoran su conservación. Pero para que estos aditivos sean utilizados en productos alimenticios, deben cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, se debe demostrar francamente de que son inocuos para la salud humana, que no van a afectar las condiciones higiénicas, nutritivas ni tecnológicas de los alimentos y que no pudieran dar lugar a posibles fraudes. Y que estos fueran exigidos como indispensables desde el punto de vista tecnológico y que no puedan ser evitados o sustituidos por otros productos naturales de inocuidad conocida. Ahora vamos a describir algunos aditivos más utilizados en la fabricación de chacinados. En el caso de la sal, se la utiliza con diferentes funciones primordiales en la elaboración. Pero también sabemos que este aditivo puede ocasionar diferentes enfermedades en los consumidores, principalmente a nivel cardiovascular. Las funciones principales de la sal va a ser mejorar el sabor de la carne, va a mejorar la coloración de los productos, principalmente en aquellos que son sometidos a una salazón, ya sea seca o húmeda, va a favorecer la penetración de otras sustancias curantes, como lo son el nitrito y el nitrato, favorece la emulsificación de algunos ingredientes y va a extender el poder de conservación de los productos, participando activamente sobre la actividad agua. Esta sal se va a unir al agua libre que se encuentra en el producto, por lo cual la actividad agua va a disminuir por debajo de 0,92 y de esa manera evita el crecimiento bacteriano. En el caso de las sales fosfato, a esta la podemos encontrar como fosfato de sodio o de potasio y se encuentran muy ligadas al cloruro de sodio. Esta va a cumplir diferentes funciones en mi producto. Va a favorecer la absorción de agua, emulsifica las grasas, disminuye la pérdida de proteínas durante la cocción y reduce el envejecimiento. El uso de estas sales fosfato en nuestros embutidos puede favorecer el aumento de peso de entre un 5 y un 10% a diferencia de aquellos productos que no se utilizan estas sales fosfato. En algunos países está prohibido por el hecho de que pueden enmascarar algunos defectos de elaboración, como lo puede ser el uso de materia prima de mala calidad o cuando se tiene un exceso de materia grasa. El Código Alimentario Argentino permite el uso de estas sales fosfato, pero con un máximo de 0,5% del peso de la masa. Otros aditivos muy utilizados en los embutidos secos o
escaldados son los nitritos y nitratos de sodio o de potasio. Y estos van a actuar principalmente desarrollando un color característico. El nitrato no va a actuar por sí solo. Este debe ser reducido a nitrito gracias a bacterias específicas que se van a encontrar en la masa de mi producto. Ese nitrito a su vez va a ser reducido a óxido nítrico, el cual se va a unir a las mioglobinas formando la nitroso-mioglobina, y que es el pigmento típico de las carnes curadas. También va a actuar como inhibidor muy específico de los Clostridium, principalmente del Clostridium botulinum. Cuando estas carnes se someten a un proceso de cocción por encima de los 60 grados centígrados, este pigmento se denaturaliza y se convierte en nitroso hemocromo, que le da como resultado el color rosado típico de las salchichas y de los jamones. Hay que tener en cuenta de que estos aditivos son muy tóxicos. Si el nitrito llega al estómago de los consumidores en presencia de ácido clorhídrico del jugo gástrico, va a formar un compuesto llamado nitrosamina, y este compuesto es cancerígeno. Si este nitrito se absorbe por sangre, se va a unir a la hemoglobina, por lo cual esos eritrocitos van a perder la capacidad de transportar oxígeno. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 323 bis, establece la concentración máxima de los nitritos y nitratos que pueden tener los chacinados embutidos secos o escaldados. En el caso del nitrito, este puede ser de sodio o de potasio, y la concentración máxima es de 0,015 gramos por cada 100 gramos de producto terminado. Y para el nitrato de sodio o de potasio, la concentración máxima es de 0,03 gramos por cada 100 gramos de producto terminado. Cuando describíamos la sal, decíamos que esta sal favorece la penetración de sales curantes, que serían los nitritos y nitratos, por lo cual comercialmente se pueden adquirir salitres que están constituidas por sal, nitritos y nitratos. O también vamos a encontrar en el comercio sal de cura, donde la sal de cura está constituida por sal, nitritos y nitratos, y también por otros tipos de aditivos. Puede ser leche en polvo, puede ser algún antioxidante, algún tipo de aglutinante o también condimentos. Y por último, podemos encontrar integrales comerciales, donde estos integrales comerciales tienen todos los aditivos y condimentos permitidos, dosificados, donde ya establecen qué cantidad de ese integral comercial se puede utilizar por cada cierta cantidad de kilogramo de pasta para embutir. Otros aditivos que se permiten su utilización son las sustancias amiláceas y los texturizados de soja. En el caso de las sustancias amiláceas, estas van a actuar como ligante, y la cantidad máxima que está permitida va a estar en relación al peso de la pasta. Por ejemplo, para los chacinados frescos, ya sea embutido o no embutido, como el chorizo o la hamburguesa, la cantidad máxima que se le puede administrar es un 5% en relación al peso de la masa.
Para el caso de los chacinados secos, ya sea salame o salamine o algún tipo de embutido que requiera maduración, la cantidad máxima va a ser de un 3% en relación al peso de la masa. Y para los chacinados cocidos, ya sea mortadela, morcilla, etcétera, se pueden administrar hasta un 10% del peso de la masa. Lo que hay que tener en cuenta de que estas sustancias amiláceas, algunas personas son intolerantes, por lo cual hay que declarar en el rótulo que poseen estas sustancias amiláceas en su composición. En lo que refiere al texturizado de soja, este va a actuar como extensor. Se lo pueden administrar como harina o soja texturizada, cualquiera de los dos, y va a tener una cantidad máxima hasta un 10% en base seca del producto terminado. Generalmente se la utilizan para los chacinados frescos o para aquellos chacinados cocidos. Por ejemplo, para la hamburguesa, para la salchicha, para los chorizos. Y en el rótulo debe constar de que ese producto lleva soja y el porcentaje de soja que contiene en su composición. Cuando hablamos de continente en la elaboración de chacinados, nos estamos refiriendo a la utilización de tripas, ya sea natural o artificial. Las tripas naturales generalmente provienen del cerdo, del bovino o del ovino. Se la pueden adquirir en madejas saladas y calibradas, y los calibres más utilizados son a partir del 32 al 45. Pero también se pueden adquirir calibres más chicos, como por ejemplo para la elaboración de salchicha. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización de estas tripas naturales? En lo que respecta a la ventaja es que son más económicas que las tripas artificiales. Y la desventaja de ellas es que pueden tener nódulos parasitarios en su interior. Estos nódulos nosotros los conocemos como granos de tripa y eran provocadas por un endoparásito llamado Oesophautomum dentatum. La reglamentación permite la comercialización de estas tripas hasta con 5 nódulos por metro lineal de tripa. Pero en la elaboración de chacinado, la reglamentación exige de que esos nódulos deben ser extirpados, por lo cual yo voy a dañar las capas de mi continente y al momento de su utilización se pueden romper. Otra de las desventajas que tienen es que al adquirir las saladas, estas se encuentran deshidratadas y yo la tengo que hidratar entre 6, 8 o 12 horas antes para poder facilitar el embutido y para que éstas sean más elásticas y puedan contener mayor cantidad de pasta en su interior. Si yo tengo duda o desconfío de la procedencia de esa tripa, esa hidratación se la puede realizar con una parte de vinagre, o sea, 3/4 parte de agua y una parte de vinagre. Pero antes de usarla yo la tengo que lavar bien, rigurosamente, tanto interna como externamente. En lo que respecta a las tripas artificiales, las más utilizadas son de celulosa, de colágeno o de plástico. ¿Cuáles serían las desventajas y ventajas de la utilización de estas tripas artificiales? La desventaja principal es que son más caras que las tripas naturales. Y la ventaja que tienen la utilización de estas tripas artificiales es que su manipulación es mucho más fácil. No necesitan tanto tiempo de hidratación
y el rellenado es más uniforme. Tienen mayor resistencia a la ruptura y en algunos casos son permeables al humo. En lo que se refiere también al largo, en algunos casos se pueden adquirir tripas artificiales hasta de 50 metros. Las tripas colágeno tienen la particularidad de que estas se pueden utilizar en productos secos y estas se contraen conjuntamente con la pasta, o sea que acompañan a esa deshidratación y son permeables al oxígeno y a la humedad. En el caso de las tripas de plástico, las más utilizadas pueden ser de polivinilo o de polietileno y generalmente estas resisten muy bien al proceso de cocción, por lo cual se la utilizan mucho en los embutidos escaldados. Las embutidoras son equipamientos utilizados para introducir la pasta dentro de mi continente. Estas pueden ser industriales, semi-industriales o domésticas, y en el caso de las industriales también se la puede dividir en neumáticas o hidráulicas. El fundamento de estos equipamientos es que por medio de un pistón realiza presión sobre la pasta y esta pasta sale por un pico que se encuentra en uno de los lados donde va a estar enhebrado la tripa. De esa manera se va haciendo el rellenado de ese continente. En el caso de las semi-industriales o domésticas, estas generalmente pueden ser eléctricas o manuales y van a tener diferentes capacidades, entre 5, 10, 15 y hasta 25 kilogramos. Pueden ser horizontales o verticales y generalmente trabajan también con un tornillo sin fin donde va haciendo presión sobre la pasta y va a salir por uno de los orificios donde se va a encontrar un pico, donde a su vez en ese pico vamos a encontrar a la tripa y se realiza el llenado de ese continente. Hasta este momento hemos descrito el programa de proceso de elaboración de los chacinados frescos, ya sean embutidos como son los chorizos o no embutidos como son las hamburguesas. A continuación vamos a describir el programa de proceso de los embutidos secos, donde estos tienen una etapa muy importante que es la maduración y es donde se produce la transformación de ese producto. Pero para continuar con este programa debo volver unos pasos más atrás y vamos a hablar un poco del picado y del amasado. Cuando realizamos el picado de la materia prima, ya sea carnes o tejido adiposo, lo que estamos provocando es la ruptura o el desmenuzamiento de los tejidos, con la intención de liberar la mayor cantidad de agua y proteína de estos componentes. ¿Y qué función van a cumplir esta agua y proteína? Principalmente va a actuar como fuente de energía para las bacterias, que son las que van a transformar ese producto en el proceso de maduración. Y a su vez también van a participar activamente en la solidificación de ese producto. O sea que al momento del corte le van a dar mayor resistencia. Y acá está la diferencia entre la calidad del producto. Ustedes conocen en el mercado salame o salamines de corte fino, intermedio o grueso. Cuanto mayor es el picado que se realiza, o sea, cuanto más chico es el picado, mayor es la liberación de esa agua, por lo cual ese producto va a tener mayor solidificación, a diferencia del picado grueso. Pero en el picado fino
se pueden enmascarar algunos componentes, ya que las partículas son muy pequeñas y pueden pasar desapercibidas, a diferencia de los embutidos de picado grueso. En lo que se refiere al mezclado, cuando hacemos la adición de esos aditivos, principalmente la sal o la salitre, van a actuar activamente también sobre las fibras musculares y van a provocar la liberación de mayor cantidad de agua y de proteína. Y a su vez esa sal lo que va a provocar es la unión mucho más fuerte entre esos dos componentes, entre el agua y la proteína, que va a ser muy importante cuando realizamos el secado. Bien, hasta ahora acá ya tenemos picada y amasado mi producto. Y vamos a empezar a hacer el embutido. El embutido no tiene mucha diferencia con el chacinado fresco. Acá se puede embutir en tripas naturales o artificiales y va a pasar al proceso de maduración. La fase de maduración de los embutidos secos, esta es una etapa muy importante donde se produce la transformación del producto. Para que se pueda entender mejor este proceso, la vamos a dividir en dos etapas. Una primera fase que va a estar relacionada con la actividad reproductiva y metabólica de las bacterias. Y una segunda fase en la disminución del crecimiento bacteriano y el proceso de transformación propiamente dicho. En esta primera fase de maduración, decíamos que predominaba la actividad reproductora y metabólica de la bacteria. Aquí se producía una diferenciación bacteriana y la formación de ácidos grasos volátiles, principalmente del ácido pirúvico y el ácido láctico. Para que ocurra esta proliferación bacteriana, deben existir varios factores que van a favorecer su crecimiento. Primero, tenemos la regulación óptima de la temperatura. La temperatura ideal para el crecimiento bacteriano que nosotros necesitamos está en una temperatura entre 22 y 25 grados centígrados. Si en esta etapa la temperatura es menor de 18 grados centígrados, es muy posible de que las bacterias que nosotros necesitamos no puedan crecer, y eso puede provocar defectos de maduración. La disponibilidad de nutrientes también es muy importante. En este caso, las bacterias necesitan agua, proteína y vitaminas y hidratos de carbono. Estos tres componentes, el agua, la proteína y la vitamina, se encuentran en cantidades suficientes para el crecimiento bacteriano. Pero también necesitamos la utilización o la existencia de azúcar para que actúen como fuente de energía. Y la única azúcar disponible en este caso es el glucógeno, por lo cual en la adición de aditivos también se deben suministrar azúcar para aportar esa fuente de energía disponible para las bacterias. Luego vamos a hablar de un microclima adecuado. Aparte de la temperatura, estas bacterias necesitan entre un 90 y un 95% de humedad. Acuérdense que la actividad agua de esas bacterias tiene que ser elevada para que se produzca ese crecimiento bacteriano. Y en lo que respecta a la velocidad de aire, debe ser 0. O sea, no tiene que haber circulación de aire forzado. También se puede hacer la utilización de cultivos iniciadores, que estos son conocidos como starter y que son bacterias específicas productoras de ácido láctico. Los cultivos iniciadores o starter son mezcla de microorganismos que le confieren el flavor característico
aportando además un efecto de conservación. La mezcla de estos cultivos permiten un efecto favorable sobre el color, el sabor, el aroma, la consistencia y la calidad higiénica del producto, además de que disminuyen el tiempo de madurado. Comercialmente, estos starters están constituidos por lactobacillus y micrococos y estafilococos. Los lactobacillus van a favorecer la acidificación y van a producir la reducción del nitrato a nitrito. Los micrococos y estafilococos tienen enzimas nitrato reductasa y nitrito reductasa. Estas bacterias acidolácticas tienen la particularidad de formar la glucosa que se encuentra en la pasta a ácido láctico, por lo cual el pH de esa pasta va a disminuir. Al inicio de la elaboración podríamos tener un pH de 5,6 o 5,7 y en el proceso de maduración ese pH va a disminuir lo más cercano a 5, por lo cual las bacterias que producen la putrefacción no pueden vivir en ese microclima, por lo cual ahí ya se produce esa diferenciación bacteriana. ¿Y qué efecto también produce esa disminución del pH? Va a provocar la desnaturalización, la gelificación de las proteínas, por lo cual le van a aumentar la firmeza al corte. Estas proteínas van a pasar de un estado líquido a una sólida y le va a fortalecer la masa y va a endurecer ese efecto de corte. Otro efecto que va a provocar esta disminución del pH es con el agua. Nosotros decíamos que esa proteína iba a estar ligada fuertemente al agua, por lo cual al producirse esa gelificación o esa modificación de las proteínas, esa agua se va a desprender de esa proteína, por lo cual va a quedar agua disponible. Y de esa manera, en la segunda fase de maduración, esa agua se va a eliminar, se va a deshidratar, por lo que va a provocar, en este caso, el secado de ese producto. En la segunda fase de maduración, la diferenciación bacteriana va a disminuir, así también como la carga bacteriana. Este proceso afecta principalmente a 4 componentes o 4 sustancias de mi pasta, que va a ser la proteína, la grasa, hidratos de carbono y el agua. Al descomponerse las proteínas de alto peso molecular, se van a originar peptonas, aminoácidos, aminas y amoníaco. Y la mayor producción del aroma va a estar dada por los aminoácidos, que van a formar compuestos como el ácido glutámico, que es muy aromático. En el caso del desdoblamiento de las grasas, esta se desdobla y va a influir poderosamente en el aroma. Los hidratos de carbono son los primeros que se van a desnaturalizar y estos van a formar el ácido láctico, pero este ácido láctico no queda aquí. En esta segunda fase de maduración se sigue produciendo ácido láctico, pero también se va a desdoblar en aldehídos, cetona, alcohol y dióxido de carbono, por lo cual esto va a producir un efecto elevador del pH, produciendo también una formación de aroma particular. En lo que respecta al microclima adecuado para favorecer todo este proceso, es muy importante poder controlarlo. En lo que se refiere a la humedad relativa, esta debe estar por debajo del 90% de humedad. La temperatura ambiente
lo ideal es que se mantenga entre 15 y 20 grados centígrados, con lo que va a producir la disminución del crecimiento bacteriano. Y la circulación del aire puede ser todavía cero. Al disminuir el porcentaje de humedad ambiental, se produce la pérdida de esa agua libre que quedaba, que se desprendía de la proteína y va a salir al ambiente, por lo que va a producir la deshidratación. Y nosotros podemos dar como finalizado este proceso cuando el producto pierde aproximadamente el 30% de su peso. ¿Qué es el emplume de los salamines? Estos son cultivos iniciadores de apariencia blanca grisácea, claras, que crecen en la superficie de todos los embutidos secos. Estos cultivos pertenecen al género del Penicillium y tienen la característica de que crecen muy rápidamente cuando tienen un microclima adecuado. En este caso necesitan una humedad y una temperatura óptima, por lo cual su crecimiento es favorecido en la primera etapa de maduración. Estos hongos crecen rápidamente y evitan que se multipliquen otros tipos de hongo, como por ejemplo negros, verdes o naranjas, que van a mejorar el producto y que también son peligrosos. Estos Penicillium van a favorecer al sabor y al aroma típico de un producto madurado, además de que lo protegen sobre los cambios bruscos de temperatura y humedad, por lo que esto se puede traducir en un resecamiento de la carne próxima a la tripa y lo podemos considerar como un defecto de fabricación. Como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos embutidos secos con una cubierta blanca, que es el emplume. Esto es muy importante desde el punto de vista tecnológico porque van a mejorar el secado, que sea más lento y parejo. Va a tener menos pérdida de peso. Nosotros decíamos que para finalizar el proceso de maduración, este producto debe perder un 30% de su peso. Con el emplume, nosotros lo podemos considerar como finalizado cuando ya tiene un 20 o 25% del peso. Aspecto y color va a ser mucho más homogéneo o más parejo, por lo cual va a ser más aceptado por el consumidor. Un aroma bastante particular del producto, muy típico de ese producto, y una consistencia más firme. Y también lo que va a facilitar es la extracción o remover la cobertura, o sea, el continente del producto. Desde el punto de vista de inocuidad, como decíamos, evita la presencia de otros hongos que pueden producir algún tipo de toxina y la ausencia de antibióticos. ¿Cuándo podemos considerar que estos chacinados no están aptos para el consumo humano? Cuando la superficie fuera húmeda, pegajosa o resumiera en líquido. Eso quiere decir que tienen una humedad muy excesiva o tienen mucha cantidad de agua interna, entonces lo podemos considerar como falla de la maduración. Cuando la palpación se verifican zonas flácidas y desconsistencia anormal, generalmente un salamín que está bien madurado, la consistencia es pareja en toda su dimensión. Si nosotros encontramos algunos sectores o todo el producto que tiene una consistencia muy blanda, es muy probable que haya tenido problemas en el microclima y lo podemos considerar como defecto de maduración. Cuando hubiera indicio de fermentaciones pútridas, cuando en vez de formar el color típico del salamín, nosotros lo cortamos y encontramos diferentes tonalidades de marrón. Cuando la mezcla o la masa presenta colores anormales. Cuando se comprueba que se produjo una rancidez de las grasas, o sea que al paladar nosotros sentimos ese sabor rancio de las grasas.
Cuando las envolturas de los embutidos se hayan perforado por parásitos o por los mismos hongos, que en algunos casos, cuando la cantidad de hongos verdes o negros es muy excesiva, pueden llegar a penetrar el continente y de esa manera contaminar mi pasta. O cuando se verifica la existencia de gérmenes patógenos. Salazones. Según el Código Alimentario Argentino, en el artículo 286, establece que los salazones pueden ser órganos, trozos de carne o de tejidos adiposos procedentes de especies comestibles autorizadas para el consumo humano, que han sufrido un proceso destinado a su conservación mediante la sal, adicionada en forma masiva acorde a la tecnología del producto a elaborar. En lo que respecta a la clasificación de las salazones, se pueden clasificar en secas, húmedas o mixtas. Cuando hablamos de seca, nos estamos refiriendo al contacto directo de la pieza con la sal. En el caso de la húmeda, vamos a utilizar la salmuera, donde son aguas saladas con diferentes concentraciones que se miden en grados Boumet, y estos pueden ser suave, intermedia o fuerte. Los grados Boumet se van a medir con la misma técnica que medíamos la densidad de la leche. La única diferencia es que en este caso se utiliza un pesasal en vez de un termolactodensímetro. Y la mixta es una combinación de ambas, donde se produce primero una salazón húmeda y luego se realiza una salazón seca. Hay otros tipos de salazones que acortan el tiempo de maduración, donde se hace la inyección de esa salmuera hacia el centro de la pieza, por lo cual la sal va a estar en el centro y se va a dirigir hacia afuera, y después con la sal que se encuentra en la parte externa va a hacer el camino desde la parte externa hacia la interna, por lo cual ese producto va a tener menos tiempo de maduración. ¿Cuáles son los productos que se pueden salar o que nosotros conocemos que son salados? Pueden ser la bondiola, la cabeza de cerdo salada, las carnes curadas, costillas de cerdo saladas, jamón cocido, jamón crudo, panceta, etc. Nosotros vamos a describir solamente uno. Bondiola. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 287, establece que las bondiolas son una salazón preparada exclusivamente con músculo del cuello, de carnes procedentes de especies de consumo permitido, debiendo someterse a un proceso de maduración. Una vez terminada la maduración, se envuelven o se introducen en telas orgánicas o plásticas y se atan fuertemente. Queda admitida la elaboración de este producto sin ninguna envoltura. En lo que se refiere al rótulo, se debe rotular como bondiola solamente si estamos hablando de cerdo, y si se usan otro tipo de carnes de consumo permitido, se le permite agregar el nombre de bondiola D y la especie con la que se elaboró ese producto. En lo que respecta al programa de proceso, este es muy sencillo. Como pueden ver en la imagen número 1, tenemos nuestro corte de carne, que es de cerdo, son los músculos del cuello, donde se realiza el prolijado y el charqueo. Una vez que tenemos lista la materia prima, se la debe pesar y se la debe introducir en un recipiente con los aditivos respectivos para ese peso de la pieza. En este recipiente, lo que se hace, o en este caso el fluorama que están observando acá, es una salmuera seca.
por lo que tiene una capa de sal en la parte inferior. Se coloca la pieza y se la hace girar para que toda la pieza quede cubierta con sal, como pueden observar en esta imagen. Aquí puede tener exclusivamente sal o puede tener sal más los aditivos y condimentos que le queramos agregar. El tiempo que va a estar esta pieza en la sal va a depender del quilaje de la misma. Generalmente se estipula entre 8, 12 o 24 horas por cada kilo de pieza a salar. Lo que sí hay que hacer es cada tanto, esto va a eliminar jugo, se tiene que hacer un masajeo para que pueda penetrar con mayor facilidad la sal en la pieza. Paso seguido, se realiza un lavado, donde se tiene que sacar todo el exceso de sal posible con abundante agua potable y, si es necesario, con un cepillo para poder limpiar toda la superficie que tenga exceso de sal. Una vez que está limpia, se la puede introducir en los papeles parafinados que vienen especiales para estos productos, o si no también en papel manteca. Se la envuelve, se le coloca esta rejilla o se la ata como si fuese un atado para arrollado, de forma tal que quede bien pareja, con una forma determinada y bien atada. Una vez que está lista la pieza, va a pasar al proceso de maduración y aquí va a tener los mismos requisitos que teníamos para el salame, pero acá no tiene diferenciación en la etapa de maduración. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que darle una temperatura y una humedad lo suficiente como para que este producto empiece a deshidratarse por efecto de la merma de la humedad y también por el efecto de la sal. El punto final de la misma es cuando disminuye entre un 25 y un 30% del peso inicial que teníamos en la elaboración.